Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de esta tercera temporada de Batalla Cultural. Espero que anden muy, pero muy bien. Vamos a ver en el programa de hoy varias cosas, sobre todo de, bueno, esto que está ocurriendo con Nicolás Maduro, se suma Petro, ya venía Trump amenazando, se suma también ahora Javier Milei, así que vamos a ver todas las novedades que tenemos con este tema de Venezuela, Estados Unidos y, por qué no, Cuba, como ya hemos visto, por ejemplo, en el programa pasado. Así que vamos a arrancar con el primer video de Agustín Laje de ayer y luego vamos a ver el video más reciente de hoy. Y luego Nicolás Márquez sobre las elecciones que se nos vienen en Argentina, que son fundamentales. Arrancamos con este primer video. Queridos amigos, bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo de mi canal de YouTube. Como le hemos prometido a toda la audiencia, seguiremos paso a paso los acontecimientos que el mundo está presenciando en estos momentos y es lo que pasa en esta redada, en este despliegue militar que ha empezado a hacer Estados Unidos frente a las costas venezolanas desde hace pocos días y que hora a hora aparecen nuevas noticias y que tenemos que conocer para saber lo que está pasando en aquel pueblo que hace tiempo que quiere ser libre y que en estos momentos encuentra al menos una esperanza que viene desde el norte. Tenemos 500 personas conectadas. Por favor, regálenos un like, su dedito para arriba, su me gusta. Cuéntenos en el chat desde dónde se están conectando. Queremos ver todo ese apoyo de ustedes para con nuestros amigos y nuestros hermanos venezolanos que, insisto, merecen no solo la paz, sino también la libertad. ¿Qué vamos a estar hablando en este vivo? Mira, cuatro cosas, atención. Vamos a estar en primer lugar analizando el nuevo envío de un nuevo crucero y un nuevo submarino nuclear desde los Estados Unidos hacia el Caribe Sur, que llegan para reforzar la flota ya desplegada por Donald Trump. O sea, no contento con lo que ya se había enviado, que parecía bastante, Estados Unidos continúa enviando tecnología militar de punta directo hacia las orillas de Venezuela. ¿Ok? Vamos a estar viendo esa información. A continuación, vamos a hablar sobre Gustavo Petro, sí, el presidente guerrillero, exterrorista, que preside a los colombianos. Lamentablemente, a los colombianos les toca ser presididos por un exterrorista como Gustavo Petro. Bueno, resulta que Petro ha salido a decir que el cártel de los soles no existe, que es todo un invento de la extrema derecha. Sí, así como lo escuchás, vamos a estar analizándolo. Esto no tiene desperdicio. Ustedes saben que a Gustavo Petro se le conoce por sus adicciones y se sabe que sus adicciones a veces le nublan el juicio y les hacen decir estupideces. Bueno, esta yo creo que se lleva el récord Guinness. Si existiera algo así como un récord Guinness de las estupideces de Gustavo Petro, esta hasta el momento creo que se lleva el puesto número 1. Y te cuento que un congresista de los Estados Unidos ha salido a responderle. Vamos a estar leyendo todo este intercambio que ha tenido ida y vuelta de manera pública a través de la red social X, el ex Twitter, donde nos vamos a hacer una panzada, un festín. Nos vamos a divertir mucho leyendo a Gustavo Petro y a su contraparte, un congresista republicano de los Estados Unidos. Luego veremos la medida que tomó el gobierno argentino liderado por Javier Milei, exactamente la contraria del negacionista Gustavo Petro. La Argentina, presidida por Milei, acaba de declarar organización terrorista precisamente al cártel de los soles, que según Gustavo Petro no existe. Vamos a estar también leyendo los comunicados oficiales y viendo además la respuesta que María Corina Machado tuvo a partir de este anuncio del gobierno argentino para con Javier Milei a través de la red social X. Por último, vamos a cerrar esta transmisión eh, mirando qué hace Nicolás Maduro y una de sus últimas jugadas, de sus últimos manotazos de ahogado, consistente en pedirle socorro ¿a quién le puede estar pidiendo socorro Maduro? Sí, a la ONU, a la inútil Organización de las Naciones Unidas, que ha servido para imponer aborto, ha servido para imponer ideología de género, ha servido para imponer wokismo, ha servido para imponer feminismos radicales, pero todo para lo que podríamos estar de acuerdo de que la ONU merecería existir, como por ejemplo apoyar las democracias en el mundo civilizado, o por ejemplo proteger los verdaderos derechos humanos, o por ejemplo evitar los conflictos bélicos. Para todo eso no ha servido. Para todo lo que ha servido es para meterte wokismo en las naciones occidentales. Bueno, ahí va a recluirse Nicolás Maduro a pedir socorro a Naciones Unidas y vamos a ver también en ese sentido el comunicado oficial de Venezuela. Ese es el programa que tenemos en resumen para el día de hoy y vamos a empezar por el orden antedicho. Antes de eso, tenemos 3.000 personas en vivo. Por favor, no se olviden de acompañarnos con su like, de recomendar esta transmisión y de dar sus opiniones. Son muy importantes para nosotros leerlos en el chat, que para eso existe y que además nos ayuda a llegar a más gente. Gracias a los que están enviando sus superchats y sus membresías de regalo. Eso siempre ayuda muchísimo a que el algoritmo recomiende nuestra transmisión. Bien, vamos a empezar
por lo primero que anunciábamos. Trump acaba de enviar el crucero Lake Erie y el submarino nuclear Newport News al Caribe Sur, reforzando la flota ya desplegada frente a Venezuela con más de 4.500 militares. Ayer hablábamos con Carlos Rucauf, él nos decía que en realidad el número actual excede fácilmente los 6.000 hombres en esa zona. Bien, acá tenemos más información al respecto. Estados Unidos ordena más barcos al Caribe Sur con foco en cárteles de drogas. Trump ha priorizado la lucha contra estos grupos como parte de su agenda para reducir la migración y fortalecer la frontera sur, responsabilizando a regímenes como el chavismo de facilitar el flujo de narcóticos que ha causado estragos en Estados Unidos. Le voy a dar un poquito más de zoom para que ustedes puedan acompañarme con la lectura. El gobierno de Estados Unidos ha intensificado su ofensiva contra los cárteles de drogas transnacionales al ordenar el despliegue de buques adicionales en el Caribe Sur, una medida que apunta directamente a organizaciones criminales como el cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua, vinculados al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Según Reuters, el crucero de misiles guiados Lake Erie y el submarino de ataque nuclear Newport News llegarán a la región a inicios de la próxima semana, sumándose a una flota que ya incluye el San Antonio, Iwo Jima y Fort Lauderdale, que arribaron frente a las costas venezolanas este domingo con 4.500 efectivos a bordo, entre ellos 2.200 marines, a lo cual ya lo revisábamos en otras transmisiones en vivo. Hay que agregarle helicópteros, aviones de tecnología militar de punta, otro tipo de despliegue naval que también, submarinos nucleares, etcétera. ¿Cuál es el objetivo principal de esta operación naval? Bueno, a ver, te lo resumo, es enfrentar organizaciones narcoterroristas, pero desde el punto de vista político, si el Departamento de Estado norteamericano ha declarado que Nicolás Maduro es el jefe de estas organizaciones narcoterroristas, esto tiene alcances geopolíticos evidentes. Si hay que diezmar organizaciones narcoterroristas y resulta que esas organizaciones tienen por jefe al dictador de Venezuela, por lo tanto, tiene que caer el dictador de Venezuela para cortarle la cabeza a estas organizaciones narcoterroristas. Este despliegue, dice este medio, no es aislado. Según Task and Purpose, forma parte de una estrategia más amplia que incluye operaciones antidrogas en alta mar, con miles de marinos y marines desplegados para interceptar rutas de tráfico ilegal. Fuentes citadas en Bloomberg indican que Venezuela ha respondido enviando 15.000 tropas a su frontera con Colombia en un intento por mostrar fuerza ante lo que Maduro califica como agresión imperialista, aunque críticos ven en esto una maniobra distractora de sus fallos internos. Bien, esto es muy importante. ¿Qué significa bloquear al narcotráfico? Significa bloquear una de las principales fuentes de sustento económico de la narcodictadura chavista. O sea, esto tiene de nuevo efectos políticos evidentes. Un efecto de bloqueo a los grupos narcoterroristas significa diezmar económicamente a un régimen que hoy solo se sostiene a través del dinero de la droga. Ya pasaron las épocas de bonanza económica a partir de los precios internacionales del petróleo. A partir del año 2014, esa realidad empezó a decaer y todo lo que quedó en manos de los chavistas fue el negocio de las drogas, un negocio que alcanza prácticamente un volumen de 10.000 millones de dólares para la Venezuela de Nicolás Maduro, prácticamente lo mismo que el Estado venezolano recauda en impuestos en todo un año. O sea, estamos hablando de una cantidad de dinero monstruosa para un régimen que necesita del dinero para sobrevivir y para mantenerse en el poder. Ok, esta es la información, se envían desde Estados Unidos nuevos componentes de esta flota militar que van a estar llegando a inicios de la próxima semana. Además, atención, el primer ministro de Curazao confirmó que llegarán 3 buques de guerra de Estados Unidos a su isla, uno de ellos previsto para el 28 de agosto. De acuerdo con el mandatario, se trata del Gravity, el Jason Dunham y el Samson, parte de la flota anunciada por el Pentágono desplegada en el sur del Caribe. O sea, Curazao le va a abrir sus puertas a esta flota que ha enviado el Pentágono. Todos estos buques forman parte de la clase Arleigh Burke de destructores de misiles guiados, un tipo común de buque de guerra en la Armada de Estados Unidos. Actualmente están asignados a operaciones destinadas a desmantelar las operaciones de los cárteles de la droga en el Caribe y Sudamérica. Con este esfuerzo, la administración Trump intensifica la presión en el Caribe. El despliegue, que ya suma, atención, 7 buques y un submarino, al cual hay que agregarle el que recién mencionábamos, marca una escalada significativa contra Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro. Eso es lo que les estoy tratando de explicar en todas estas transmisiones en vivo. Esto va directo contra los cárteles más peligrosos de la droga en esa región. Pero ocurre que el mismo gobierno norteamericano ya ha dicho públicamente que el líder máximo de esos cárteles se llama Nicolás Maduro y que es el presidente ilegítimo de Venezuela. Bien, tenemos más información sobre este punto. Urgente, Estados Unidos publicó las primeras imágenes de las operaciones del buque de asalto anfibio Iwo Jima rumbo a las costas de Venezuela para combatir al cártel de los soles de Maduro, mostrando un caza Sea Harrier y un helicóptero Black Hawk. Bien, acá tenemos entonces fotos, miren esto, impresionante. Estas son fotos que ya han mostrado desde los Estados Unidos
para poner de manifiesto que las operaciones en ese territorio ya han comenzado. Acá tenemos uno de estos helicópteros que mencionábamos recién y aquí tenemos acá el avión de caza, ¿de acuerdo? Muy interesante entonces, como decíamos ayer, esto se puede extender varios días, semanas, incluso meses, porque puede bien ser una operación de desgaste progresivo que habrá que seguir de cerca. ¿Qué pasa en Colombia? Vamos rápido a Colombia. Gustavo Petro, y de hecho quiero saber si hay colombianos en el chat. ¿Tenemos colombianos en el chat? Cuéntenos, a ver, ahí hay un idiota que me acusa de masón, es buenísimo. Hay gente que está muy mal de la cabeza. Bueno, sí, sí. Bienvenido al chat, bienvenido. Tenemos gente de Colombia porque ahora tengo que hablar de su presidente, queridos amigos colombianos. Yo sé que ustedes probablemente lo detesten más que yo, pero vamos a ver qué dijo Gustavo. Mira, miren todos los colombianos que hay, espectacular. Un gran abrazo desde Argentina hacia Colombia. Un pueblo muy querido por mí. Me ha tocado estar en muchísimos lugares de Colombia. Tengo muchos amigos colombianos y deseo tanto como ustedes que puedan liberarse muy pronto de Gustavo Petro. Ya queda poco, ánimo que queda poco. Pero bueno, mientras tanto hay que meternos con el personaje porque se ha pronunciado también sobre el asunto con palabras en favor, por supuesto, de su amigo, el narcodictador Nicolás Maduro, quien además presuntamente habría también financiado la campaña de Gustavo Petro hace ya cerca de 4 años. Escuchémoslo. Los gringos están en la olla, se piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema. Meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema que se arrastran a Colombia lo mismo. Porque irían estos grupos a apoderarse de las riquezas del subsuelo, minerales, y eso significa más economía para la muerte, no para la vida. Entonces, Bueno, lo mismo de siempre, los gringos, el imperialismo, economía para la muerte y no para la vida. Miren, que este sujeto se ponga del lado de un dictador que ha sometido a todo un pueblo tan rico como el venezolano a un 91% de pobreza que hoy tiene Venezuela. Una población con tantas posibilidades económicas, un territorio tan rico en recursos, que haya sido destrozado por el socialismo del siglo XXI, mismo socialismo que este sujeto que está en pantalla comparte, es una cosa aberrante. Esta gente no tendría que volver a hablar nunca más, tendría que llamarse al silencio, más aún, tendría que terminar tras las rejas. Esta gente merece morir tras las rejas porque son criminales de lesa humanidad, de gente que ha hambreado a pueblos enteros, que ha sometido a la pobreza a pueblos que merecían la riqueza de sus tierras, merecían la riqueza de sus trabajos, de sus capacidades, de su historia. Y todo lo que tienen hoy en Venezuela es miseria, 91% de pobres, la gente muriéndose de hambre, los que opinan distinto terminan presos, torturados, asesinados, desaparecidos. Y Gustavo Petro apoya toda esa locura. Pero no solamente apoya a Nicolás Maduro, sino que evidentemente también apoya al cártel de los soles. Esto es lo que ha tuiteado. Recordemos que el cártel de los soles es uno de los cárteles narcoterroristas más peligrosos de la región, que está liderado por generales, por altos mandos militares venezolanos fundamentalmente. Por eso se llama cártel de los soles, porque los generales llevaban una insignia con soles en sus vestimentas militares. Dice Gustavo Petro en este tuit, atención, esto es gravísimo, gravísimo. El cártel de los soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. Vamos a recordar que se está refiriendo al gobierno de Nicolás Maduro, un gobierno ilegítimo, dictatorial, acusado por delitos de lesa humanidad, con cientos o miles de desaparecidos, asesinados, torturados, ejecutados, cientos de miles, millones, mejor dicho, de exiliados. Ese no es un gobierno que no obedece a la extrema derecha. Ese es un gobierno socialista, delincuencial, responsable de delitos de lesa humanidad. Pero según Gustavo Petro, no, el cártel de los soles no existe y esto es toda una ficción de la extrema derecha para perjudicar a gobiernos progresistas que no obedecen a la extrema derecha. Bien, el paso de la cocaína colombiana por Venezuela, sigue diciendo Gustavo Petro, lo controla la Junta del Narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio. Le propuso a Estados Unidos y Venezuela que juntos destruyamos ese cártel. Es coordinar, no someter. A ver, recordemos algo muy importante y es que Gustavo Petro formó parte de organizaciones guerrilleras y terroristas que hacían pactos con cárteles de narcotraficantes. De hecho, la organización guerrillera de la cual formó parte Gustavo Petro tuvo operaciones conjuntas con el cártel de Escobar, uno de los cárteles más peligrosos en su momento, por no decir el más peligroso de todos. ¿Qué operación conjunta hicieron? Por ejemplo, el asalto al Palacio de Justicia.
Un atentado criminal, terrorista, en el cual participó el grupo de Gustavo Petro y participó el grupo de Escobar. Entonces, ¿ustedes harían una alianza con un sujeto de estas características, que además tiene vínculos con las guerrillas que continúan operando en Colombia, que le defienden, que le impulsan políticamente? ¿Ustedes harían con este sujeto una alianza para combatir al narcotráfico, cuando lo más probable es que este sujeto esté sucio hasta la médula, que ya viene sucio de fábrica, viene sucio de origen? Y este es el que dice ahora cómo hay que combatir a los cárteles, cuando él hacía alianzas, su grupo guerrillero hacía alianzas con los peores cárteles narcoterroristas de nuestro continente. Llamativo, llamativo. Sigue así, termina así. El problema político de Venezuela se resuelve entre los venezolanos mismos y hablando y con más democracia. ¡Hijo de puta! Se robaron la última elección en julio del año pasado. Jamás mostraron las actas. ¿A quién estás tomando por estúpido? ¿De qué democracia estás hablando, hijo de puta? Si se cagaron en el voto de los venezolanos, jamás aparecieron las actas, se robaron la elección. Esto no se puede resolver con democracia y eso ha quedado totalmente claro en julio del año pasado. Pero como el criminal Nicolás Maduro es socio del criminal Gustavo Petro, entonces le venden a la gente de que esto se resuelve con más democracia. No hay democracia en Venezuela. Es imposible resolver con democracia un problema que estriba en la falta de democracia. Una Venezuela descarbonizada debe ser el propósito. La gran Colombia, potencia mundial de la vida y pilar esencial de la unidad latinoamericana y de la paz. Todo este humo pseudo poético que a este sujeto tanto le gusta posar de poeta frustrado. Bien, frente a esto, frente a este tuit, qué vergüenza que deben sentir los colombianos de bien. No sé si les pasa, supongo que sí, ustedes me lo pueden contar directamente en el chat, pero qué vergüenza que este tipo sea tu presidente. Qué lamentable, un tipo que protege a narcodictadores y a organizaciones narcoterroristas. Qué bárbaro. Bien, aquí tenemos la respuesta de un congresista del Partido Republicano de los Estados Unidos, el representante Carlos Jiménez, que dice lo siguiente: Gustavo Petro acaba de firmar su propia sentencia. En el Congreso de Estados Unidos no tomaremos esto de chiste, al contrario, es gravísimo. El Congreso de Estados Unidos no va a tomar como un chiste las declaraciones de Gustavo Petro en favor del narcoterrorismo. ¿A qué quiere exponer Gustavo Petro al pueblo colombiano? Ya lo expuso recientemente en su crisis con los Estados Unidos, cuando quiso jugarla de guapito de barrio enfrentando a Donald Trump, no permitiéndole expulsar a colombianos hacia Colombia nuevamente. Y le duró 12 horas hacerse el guapito de barrio a Gustavo Petro. 12 horas le duró. Cuando le dijeron que le iban a revocar las visas y el ingreso a Estados Unidos a él y a todo su gobierno, se terminó el chiste. Ustedes saben cómo son los zurdos, ¿no? Ellos odian a Estados Unidos, pero aman ir a divertirse y hacer compras a los Estados Unidos. Así son los Kirchner en Argentina, por ejemplo. Así es la izquierda colombiana también. La izquierda mexicana, ni hablar. Acá tenemos la respuesta de Gustavo Petro. Usted no tiene derecho a sentenciar a ningún presidente elegido popularmente en Latinoamérica. Pudieron sentenciar a Pinochet, pero resultó aliado. Yo tengo las evidencias de los compradores de cocaína colombiana que pasa a Venezuela. Y si la verdad cuesta la cárcel, pues preso voy también, sargento. Este sigue haciéndose el guapito de barrio, pero apenas lo ponen contra la pared, se hace caquita encima. Esa es la realidad de Gustavo Petro. De quien además le decían, si mal lo recuerdo, cuéntenme en el chat, el cacas. Por algunos, según se dice, por algunas conductas indescriptibles, no las quiero ni comentar, pero le decían el cacas. Bien. Conductas indescriptibles que este sujeto habría tenido cuando era guerrillero, cuando participaba activamente de las guerrillas. O sea, cuando mataba a otros colombianos, o por lo menos se alistaba para matar a otros colombianos en grupos criminales. Bien. A su vez, el congresista le vuelve a responder. Vamos a ver
ida y vuelta, pues muy interesante. Acá tenemos otra vez al congresista Carlos Jiménez diciendo: señor Gustavo Petro, usted ha dicho que el cártel de los soles no existe. Es igual que decir que el planeta Tierra es plano o que Nicolás Maduro es el presidente legítimo de Venezuela. Me parece que está fumando demasiado. ¿Fumando o aspirando? Habría que preguntarse. No creo que los problemas de Gustavo Petro tengan que ver con el tabaco. Hasta donde entiendo y hasta donde su propia gente dice, por ejemplo, un ex canciller suyo dice, sus problemas no serían de cigarrillos, sus adicciones serían un poquito más peligrosas, más peligrosas. Y ni siquiera tiene que ver con esos otros cigarrillos con otro tipo de sustancias. No puedo decir ciertas palabras porque el algoritmo complica. Ustedes saben a lo que me refiero. No creo que el asunto sea de fumar, ni una cosa ni la otra. Acá tengo entendido que la cosa es un poquito más grave, un poquito más grave. Ahora, Revista Semana, uno de los medios más importantes de Colombia, gente con mucha valentía, siempre lo destaco, este medio es responsable de la gran batalla cultural que se está dando en Colombia para que el socialismo del siglo XXI pierda próximamente el poder. Está haciendo un gran trabajo en Revista Semana. Titula este artículo así: Colombia sí ha recibido información sobre el cártel de los soles. Revelador documento de agencias de inteligencia. Un informe de inteligencia de cooperación internacional llegó a Bogotá. En él se menciona el cártel de los soles al régimen de Nicolás Maduro y se solicita apoyo de las Fuerzas Armadas. Así las cosas, este artículo de Revista Semana pone de manifiesto que el presidente Petro sí conoce de la existencia del cártel de los soles porque servicios de inteligencia le han hecho conocer sobre esto. Vamos a leer algunos fragmentos. Aunque el presidente Gustavo Petro desconoció en su cuenta de X la existencia del cártel de los soles, las Fuerzas Armadas colombianas han recibido documentos sensibles que lo contradicen. Unidades de inteligencia internacionales encendieron las alarmas sobre el brazo criminal del régimen de Nicolás Maduro y han pedido la cooperación del país. Semana constató que recientemente las autoridades recibieron un archivo reservado de agencias de alto nivel del exterior en el cual se definió a este grupo ilegal como la estructura delincuencial de la dictadura. Cito: brindan protección y logística para la exportación de cocaína, armas, oro ilegal y combustible al Caribe, África y Europa. Se lee en el texto. El informe comienza diciendo que en los últimos años los detectives han seguido de cerca la evolución de, cito, una red multinivel que combina el crimen organizado, el apoyo estatal encubierto, el lavado de dinero y la financiación de organizaciones terroristas en diferentes rincones del mundo, incluida Sudamérica. De acuerdo con el documento al que accedió este medio, esta red tiene como sede Dubái, donde se identificó a 4 personas de alto perfil que la coordinarían. Cito: todas con antecedentes en el narcotráfico internacional y vínculos documentados con clanes criminales en Sudamérica y Oriente Medio. Uno de los puntos llamativos que encontraron los investigadores y que fue detallado a Colombia es que estos personajes circularían con frecuencia entre Dubái, Doha y Teherán. Cito: revela un patrón de circulación característico de redes que se benefician de protección diplomática, blindaje financiero y coordinación estratégica. Fin de la cita. Entre los materiales probatorios recopilados se contó que estos individuos operan a través de empresas fachadas en Qatar, formalmente registradas como contratistas de infraestructura en el sector energético, servicios de perforación y transporte industrial, pero que en la práctica funcionarían como instrumentos para blanquear las ganancias del narcotráfico colombiano y venezolano. Cito: los fondos se triangulan a través de Doha, se disfrazan mediante contratos inflados o importaciones de materiales y luego se dirigen a cuentas administradas por estructuras vinculadas al Hezbollah en el Líbano o entidades financieras afiliadas al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán, indica el texto. Frente a la región, se señala que en el hemisferio occidental, cito, el crimen venezolano y su brazo criminal, conocido como el cártel de los soles, brindan protección y logística para exportación de cocaína, armas, oro ilegal y combustible al Caribe, África y Europa. Esta red está directamente implicada en el blindaje de operativos de Hezbollah en territorio venezolano, particularmente en zonas como Guárico, Apure y Caracas, y en la zona fronteriza con Colombia, La Guajira. ¿Ok? De ahí que este fuera el pedido de la Agencia de Inteligencia del Estado colombiano. Cito: esta oficina recomienda encarecidamente el monitoreo continuo y prioritario de los flujos migratorios y financieros entre Dubái, Doha, Teherán, Caracas, Bogotá, Ciudad del Este y Maicao, así como una cooperación técnica reforzada con los socios hemisféricos para evitar que esta red consolide su capacidad operativa para escalar acciones directas contra intereses aliados. ¿De acuerdo? Esta es la nota de Revista Semana, es fulminante. ¿Por qué fulminante? Porque revela la existencia de un documento de inteligencia que ya le había anunciado el Estado colombiano, o sea, al gobierno de Gustavo Petro, sobre la existencia del cártel de los soles, un cártel con asiento sobre todo en Venezuela, vinculado al Estado venezolano. Entonces, ¿por qué Gustavo Petro decide proteger o saltar en defensa de Nicolás Maduro diciendo que el cártel de los soles no existe cuando los propios servicios de inteligencia ya le habían informado
a su gobierno de la efectiva existencia de esta red criminal en la cual está implicada dicho cártel comandado por los jerarcas de Venezuela. Bien, esta es la información que ha puesto a Petro en el ridículo internacional una vez más. Al contrario, el presidente libertario Javier Milei le ha dado su entero apoyo al plan de los Estados Unidos como, bueno, entre otras cosas, declarando al Cártel de los Soles como organización terrorista. Aquí tenemos en pantalla el tuit de Javier Milei. Titula, del lado correcto de la vida. Fin. Y aquí repostea un tuit de la Cancillería Argentina, o sea, del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno argentino, donde tenemos la información del comunicado que la vamos a poner a continuación en pantalla para que ustedes también puedan verlo. Tenemos 7.300 personas en vivo. Regálame tu like si todavía no lo has hecho. Gracias por tu super chat. Voy a leerlos todos al final de esta transmisión. Gracias por lo que están regalando de más membresías del canal. Eso sirve para traer a más gente a esta transmisión en vivo. Queremos llegar a mucha más gente, así que gracias por apoyarnos. También puedes apoyarnos en el chat dejando algún comentario. Bien, tenemos aquí el comunicado oficial de la Cancillería Argentina. Dice, el gobierno argentino declara al Cártel de los Soles como organización terrorista, martes 26 de agosto de 2025. En el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento, y en cumplimiento de la normativa nacional vigente, el gobierno nacional dispuso la incorporación de la organización criminal transnacional, conocida como Cártel de los Soles, al registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento, dependiente del Ministerio de Justicia. La decisión, adoptada en coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Ministerio de Seguridad Nacional y el Ministerio de Justicia, se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, entre ellas narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales en la región. Con esta medida, la Argentina, 1. Fortalece los mecanismos preventivos y sancionatorios frente a operaciones de financiamiento vinculadas al terrorismo y al crimen organizado. 2. Refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, estrecha coordinación con socios regionales y multilaterales. 3. Reafirma su compromiso con la paz y la estabilidad y la seguridad hemisférica en el marco del respeto del derecho internacional y a los instrumentos multilaterales aplicables. La inscripción en el REPET habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos. Bien, entonces se suma la Argentina a declarar al Cártel de los Soles, que según Gustavo Petro no existe. Argentina se suma a declararla como una peligrosa organización terrorista. A su vez, tenemos aquí el comunicado oficial de la oficina del presidente Javier Milei. Vamos a leerlo también porque es muy interesante. Dice, la oficina del presidente Javier Milei informa que el gobierno nacional, en un trabajo conjunto entre el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Cancillería, ha designado al Cártel de los Soles como organización terrorista. Este grupo transnacional es encabezado por miembros de alto rango de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, incluidos Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, según un informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicado en marzo del 2020, donde se detallan sus actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico, el contrabando, la explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales de la región. El Cártel de los Soles pasa a formar parte del registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. La inscripción en el REPET habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad, etc. Siempre hemos sostenido que el socialismo lleva inevitablemente a la pobreza y, por consecuencia, al autoritarismo para mantenerse en el poder. Pero la dictadura venezolana dio un paso más allá: el narcotráfico y el terrorismo. La República Argentina ratifica su compromiso con la democracia y la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Bueno, los comunicados de la oficina del presidente Milei siempre tienen este tono muy claro y con las palabras que hay que utilizar. Aquí el problema es, además de tinte ideológico, los socialistas siempre que han gobernado han generado pobreza, han generado crímenes, han generado desapariciones, han generado narcotráfico, etcétera. Siempre todo lo que ha rodeado el socialismo ha sido criminal en todas sus experiencias conocidas hasta la fecha. Entonces, la dictadura venezolana no podía ser la excepción. Dani, querido, te pido que vayas consultándole a Eric si va a hacer una transmisión en vivo. Frente a esto, María Corina Machado le responde a Javier Milei en su cuenta de X. Dice lo siguiente: querido presidente Milei, en nombre de los venezolanos le agradezco su firme y decidido apoyo a la causa justa por la libertad y la democracia de Venezuela, así como el respaldo y cariño del pueblo de la Argentina. Nuestro pueblo ha enfrentado con inmensa valentía y dignidad a un régimen criminal, narcoterrorista, que ha provocado intencionalmente miseria, violencia y la huida de millones de ciudadanos. Hoy tenemos una sociedad unida, organizada y decidida a conquistar su libertad para traer a nuestros hijos de vuelta a casa. Sabemos que también contamos con el apoyo de los pueblos hermanos de las Américas y con los genuinos líderes democráticos del mundo. Venezuela será libre. Y aquí repostea entonces el tuit original del
presidente Javier Milei. No solamente la Argentina se ha unido a esto, sino días antes, también Santiago Peña, el presidente paraguayo, firmó un decreto, el 4456, en el cual se declara al grupo terrorista Cártel de los Soles de Maduro, ¿ok? El grupo Cártel de los Soles es considerado también por Paraguay como un grupo terrorista a través de un decreto que ya tiene algunos días. Acá está el 4465, que dice: desígnase a la organización delictiva transnacional denominada Cártel de los Soles como organización terrorista internacional. Refréndese el Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, Paraguay se ha sumado también a el concierto de las naciones libres de la región en respaldar lo que está haciendo Estados Unidos cerca de Venezuela, que es ir contra los grupos narcoterroristas. Además, también hay que decir lo mismo del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, también declaró como grupo terrorista al Cártel de los Soles, indicando que su jefe, tal como ya sabemos, es el mandatario venezolano Nicolás Maduro, el mandatario ilegal, ilegítimo, por supuesto. Bien, entonces este es el panorama. Este es el panorama que tenemos de la región. Muy interesante cómo los bandos están tan marcados, ¿no? Por un lado, las naciones que quieren ser libres, Argentina, Paraguay, Ecuador, declarando a este grupo tan peligroso, este grupo narcoterrorista, declarándolo como es, un grupo terrorista, pero por otro lado tenemos naciones del socialismo del siglo XXI, como por ejemplo la Nicaragua de Daniel Ortega, o por ejemplo la Colombia de Gustavo Petro, tratando de hacerse los disimulados, los distraídos, perdón, intentando sembrar la mentira de que el Cártel de los Soles no existe, que sería todo un gran complot de la extrema derecha. Bien, dicho esto, ¿qué está haciendo Maduro? ¿Qué está haciendo Maduro? Una de sus últimas jugadas desesperadas, uno de sus últimos manotazos de ahogado fue ir a llorarle a la ONU. Ir a llorarle a la ONU. Mira, te leo algunos fragmentos del documento número 508. Dice así: la misión permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante las Naciones Unidas saluda atentamente a las honorables misiones permanentes de los Estados miembros en las misiones permanentes, bla, 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 de las Naciones Unidas, bla, bla, bla. Ok. Al respecto, la misión permanente de la República Venezolana ante las Naciones Unidas se ve obligada a informar por esta vía sobre la escalada de acciones hostiles y amenazas del gobierno de los Estados Unidos de América, que ahora incluyen el despliegue de buques de guerra adicionales al Caribe, entre ellos el Lake Erie, un crucero lanzamisiles, y el Newport News, un submarino nuclear de ataque rápido, cuya llegada a las costas venezolanas está prevista para principios de la próxima semana, según ha sido confirmado por diversas fuentes internacionales. En este contexto, la misión permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante las Naciones Unidas denuncia con la mayor firmeza este despliegue, en tanto constituye una grave amenaza para la paz y la seguridad regionales. La presencia de un submarino nuclear de carácter ofensivo en la región de América Latina y el Caribe contradice el compromiso histórico de nuestras naciones y pueblos con el desarme y con la solución práctica de con la solución pacífica de las controversias, y representa un claro acto de intimidación contrario a la letra y al espíritu de la Carta de las Naciones Unidas, que su artículo 2, numeral 4, obliga a todos los estados a abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado, etcétera. O sea, básicamente le están lloriqueando a Naciones Unidas porque ven que se acercan nuevos despliegues militares desde los Estados Unidos con tecnología militar de punta, y el dictador está temblando. Le van a llorar a Naciones Unidas porque, bueno, se saben en una posición más que delicada. Mientras tanto, en Estados Unidos, ¿qué ha pasado? Quiero que vean este video, dura apenas 3 minutos. Vamos a ver a Marco Rubio junto a Trump, o sea, estamos viendo a una de las figuras claves, una de las figuras más importantes del gobierno de Trump, porque además por su origen, es decir, en todo esto es fundamental entender que Marco Rubio, que es actualmente el secretario de Estado, es decir, uno de los cargos más importantes en el gobierno de Donald Trump, tiene además ascendencia hispana, concretamente cubana, o sea, es un anticomunista de fuste, es un anticomunista por herencia. Y es nada menos que secretario de Estado. Entonces, esto es lo que tuvo para decir hoy en una aparición pública con Donald Trump, donde va a mencionar todo lo que estamos hablando en este vivo. Atención. Mr. President, first of all, everyone's made this comment already and needs to be echoed again. You were elected as the president of working Americans, and that's why this Labor Day is so meaningful. For me personally, this is the most meaningful Labor Day of my life as someone with 4 jobs. And so, it's true. And, but on the point of, you made it very clear from the outset,
even in foreign policy, everything we did has to be pro-American. It has to make America stronger, safer, or more prosperous. And there's just a few things I want to touch to because it involves your team under your leadership making it happen. The first is, for the first time in the modern era, we are truly on offense against organized cartels that are pumping poison, killer poison, into our cities. And that's a team effort. It's Christie's team, it's Pete's team, it's Pam's team, and obviously it's under your leadership. And by the way, we're getting incredible economic international cooperation. Countries just in the last week, Ecuador, Paraguay, Guyana, Trinidad, today Argentina, all joining us or trying to be helpful in advancing this. And this just, one thing is we're going to stop drugs from coming in and we're having record seizures. But another thing is to build an international coalition against the scourge on the international stage. The second is mass migration, illegal mass migration, which is dangerous for the country but harmful for American workers. What's happening on the border is essential, but it's not just what's happening on the border. And again, Christy and her team have been essential in this. We have countries all over the world that are actually helping us, whether it's through safe third country agreements, whether through it's stopping the migration flow from coming here in the first place. Incredible international cooperation. You've redefined our border. It's no longer just our physical border. We are doing things ahead of time to prevent this from happening and getting cooperations from countries that we've never seen before. And last, I would say, and Steve touched upon this, who, by the way, is doing a phenomenal job. Steve is both a great negotiator and he's also a nice guy, which are two tough things to pull off together. But it's incredible. But we both work for the peacemaker in chief. Think about it, how fortunate we are as Americans to have a president who's made peace a priority. And just since the last time we've met, there was a war going on in Cambodia and Thailand, between Cambodia and Thailand. The president just picks up the phone and tells them to stop fighting. And within 72 hours, the fighting had stopped. There's no other leader in the world that could have done it. And the fact that you were willing to spend time to do that and to make it happen is, of course, essential. And then the war that didn't happen because of Azerbaijan and Armenia coming here to sign that peace deal, which is historic in so many countries. Countries said out there it's never going to happen. It isn't possible. And it occurred, Mr. President, because of your leadership. And then on a point of personal privilege, I wasn't even going to raise it. I haven't even talked to you about this. It's a little controversial, but I think I need to bring it up at this time of year. This thing about people getting married on Saturdays during college football season is a scourge, Mr. President. It's dividing families. I don't know if we can have an executive order on this. It's insane, but it's really difficult. There's 7 other months of the year that people can get married, so I just wanted to say that. It's very, very difficult. Thank you. Bueno, acá vemos una clarísima reivindicación de todo lo que se está viviendo en estos días, el despliegue militar para enfrentar al narcotráfico, fundamentalmente porque pone en peligro la seguridad nacional y la salud de la gente en los Estados Unidos, y ocurre que el líder del cártel de los soles se llama Nicolás Maduro y es el presidente ilegítimo de Venezuela. Ese es el escenario que estamos enfrentando hoy. Ahora, políticamente, ¿qué significa políticamente en Estados Unidos para la administración Trump? Y esto es muy importante entender. Trump está viendo en los últimos meses que el mundo hispano en los Estados Unidos está empezando a soltarle la mano. Las encuestas están marcando en Estados Unidos que la primera minoría de todas, que es la hispana, la primera minoría, no son los afroamericanos, no son los asiáticos, no son los hindúes, no, son los hispanos. Casi un 20% de hispanos hay en los Estados Unidos. Y esa primera minoría, que fue clave para el éxito electoral de Trump en las últimas elecciones, le está empezando a soltar la mano. No está muy conforme con cómo están yendo las cosas en Estados Unidos. Por lo tanto, este despliegue militar contra las dictaduras de Hispanoamérica va a tener repercusiones políticas para bien o para mal en territorio norteamericano. ¿Cómo sería para bien? Para bien si caen las narcodictaduras de Hispanoamérica. ¿Cómo sería para mal si todo esto termina siendo humo? O sea, si todo esto termina siendo una mera bravuconada. Es por eso que yo no adhiero a la hipótesis de que aquí no va a pasar absolutamente nada. Si aquí no pasa absolutamente nada, Trump va a pagar un precio político muy alto porque el año que viene hay elecciones de medio término. Si Trump no gana las elecciones de medio término, prácticamente podríamos decir que su gobierno está terminado antes de tiempo, porque le va a costar muchísimo poder continuar con su programa gubernamental sin el apoyo del Congreso. Y para ganar las elecciones de medio término es muy importante contar con la simpatía política del público hispano, entre otros, por supuesto. Pero el público hispano es la primera minoría, que le apoyó decisivamente en las elecciones anteriores que lo llevaron nuevamente a la Casa Blanca. Por lo tanto, conclusión, no va a pasar absolutamente nada y esto es toda una mera bravuconada de Trump, pues lo va a pagar muy caro en las urnas. ¿Qué puede pasar entonces? Mañana van a desembarcar en Venezuela los militares norteamericanos y vamos a ver los aviones disparando y los helicópteros por aquí y por allá. No lo creo. Esto va a ser de desgaste. En algún momento, quizás veamos una escena como la que acabo de describir, pero por momento esto va a ser un desgaste a uno de los principales sostenes de la narcodictadura chavista,
que es el narcotráfico. Y cuando el dictador empieza a quedarse sin dinero para sostener su régimen dictatorial, las cosas se le van a poner muy feas. A esto hay que agregar que la recompensa por el dictador ha subido a un máximo histórico de 50 millones de dólares. Y para Diosdado Cabello, 25 millones de dólares. Y para Padrino, 15 millones de dólares. Con lo cual, si el dinero del narco no satisface al generalato chavista, pues quizás les convenga entregar a sus jefes políticos y hacerse de una jugosa recompensa. Quizás este sea el desenlace. Quizás todo esto está abierto, estamos especulando. Donde yo sí me inclinaría a decir es que yo casi que descartaría la hipótesis de que aquí no pasará absolutamente nada y que en breve veremos todo este despliegue militar retornando a los Estados Unidos y el cuento aquí ha terminado. No, no creo que eso vaya a suceder porque esto tendría un enorme costo político para Trump de cara a las elecciones del año que viene y esto, por supuesto, debe estar en sus cálculos. Bien, voy a leer algunos comentarios de ustedes. Antes les quiero contar, espera, no te vayas, algo muy importante. Te quiero contar que voy a estar en una gira internacional. Voy a estar en 3 países. Te voy a mostrar toda la información a continuación. Voy a estar en Perú, voy a estar en Honduras, voy a estar en Colombia, voy a estar en Miami, ¿ok? En Estados Unidos. Ahí está toda la información y ya mismo voy a mensajes muy importantes que ustedes me han dejado. Dale, vamos a la próxima. Gira de septiembre. Voy a estar en Perú el día 11 de septiembre. Para adquirir tus boletos o más información, anda a salvemosalafamilia.com. Próxima. Voy a pasar de allí a Miami el día 22 de septiembre. Bien, ahí tienes un teléfono al cual te puedes contactar a través de WhatsApp para hacer tus consultas y adquirir el link con el cual podrás sacar tus entradas. Miami, 22 de septiembre en el Hotel Trump del Doral. Próxima. Voy a estar a continuación en Honduras el 23 de septiembre, mi primera vez en Honduras. Ahí tenés tanto un teléfono como un email para poder adquirir más información y para poder reservar tus entradas. Así que te espero. Si sos de Honduras, va a ser mi primera vez allí. Voy a estar además apoyando al pueblo libre de Honduras que está buscando liberarse del socialismo del siglo XXI. Tienen elecciones muy pronto, en noviembre, así que voy a dar una mano. Dale, próxima. Y por fin voy a llegar a Medellín el día 25 de septiembre a un congreso de FENALCO. Ahí está también la información, el sitio web en el cual podrás adquirir más información, congresodecomerciantes.fenalco.com.co. Esa es la dirección. Bien, para más información te podés visitar esa página en internet. Ok, señor Laje, ¿qué opina de Eduardo Veraste? Y creo que es una persona muy valiente, con muy buenos principios, que ha hecho una gran batalla cultural y que tiene mucha batalla todavía por dar. Eso es lo que opino de Eduardo. Ileana, gracias por hacerte miembro del canal. Muy amable. Siempre que te veo me entero de muchas cosas fuera de Estados Unidos. La economía de Detroit está un poquito más estable. Ya compré mi carro, siempre usaba el bus. Bueno, interesante conocer estos efectos económicos de la administración Trump. Qué bueno, felicidades, un abrazo. Con Trump muchas dictaduras van a temblar. Viva Cuba Libre, Venezuela, Nicaragua, bajo todas las dictaduras. Díaz Canel sin casa. Bueno, gracias a los amigos cubanos que siempre nos siguen y que apoyan este canal. También estamos haciendo mucha fuerza por la libertad de Cuba. Ulises Gámez, gracias por ese super sticker, querido amigo, y gracias por esa membresía de regalo que has enviado también. Laura Orieta, gracias por tu donación. Fuerte abrazo. Gracias, Ulises Gámez. Aquí otra donación nos hacía. Agustín, saludos desde el norte de Perú, Chiclayo. Siempre quisiera ir a Chiclayo, nunca pude ir todavía. Gran abrazo hasta Chiclayo y gracias por tu donación. Aquí a Rubén, gracias por esas membresías de regalo. Gracias por hacerte miembro del canal, querido Rubén. Saludos, Agustín. Viva Venezuela libre, dice Eric desde Colombia. Gran abrazo hasta Colombia. Que caiga Maduro, Petro y Boric, puros zurdos, cara de asco, dice aquí Andrés desde Chile, precisamente. Gracias, Janina, por esas 50 membresías del canal. Ustedes no saben cómo eso estimula el algoritmo y llega mucha más gente a este vivo gracias a ustedes. Mira esto, Pinochet entregó el poder, Petro, concha de tu madre, dice acá Ricardo. Pinochet, Pinochet incluso llamaba a referendos, abría las urnas y le preguntaba al pueblo cómo quería que siguiera la política en el país. Esto es verdad histórica. Todo lo contrario de lo que ha hecho Maduro, que ha abierto las urnas solo para hacer fraude. Totalmente cierto. Saludos desde Perú, fuera Petro Marica, dice aquí este usuario. Gracias por tus donaciones. Abrazo hasta Perú. Agustín, ¿por qué la gente vota por este tipo de presidentes? Chávez, Petro, Castillo en Perú. ¿Cómo es que la gente se convence que esa gente les resolverá la vida? Yo creo que son varias los factores que intervienen aquí. Por un lado, te diría, es envidia y resentimiento. Lo que esta gente le vende a gran parte del electorado es un resentimiento y una enorme envidia para con las personas que les va bien en la vida. Entonces les prometen que van a bajar a esas personas que les va bien para subirlos a ellos, y a un envidioso y a un resentido
esto les fascina y les apoyan. Por otro lado, pereza intelectual, pereza moral. Por otro lado, hipocresía, sentirte bueno porque apoyo a los buenos, que son los que quieren redistribuir la riqueza, ese buenismo ramplón, ese buenismo que tanto daño hace. En fin, hay distintos factores según cada persona, pero en general esos son algunos de los factores. Gracias por tu donación, por cierto. Petro come traba, dicen por acá, soy Lucho Soria. Abrazo, Lucho. A ver, ¿qué más tenemos acá? Desde Colombia, Agus Petro, el ilegítimo por pasarse los topes electorales, inconstitucional. Tiene un tuit de 2020 donde dice que el cártel de los soles sí existe. ¡Wow! Qué interesante data, Dani. Si la llegás a encontrar, estaría bueno mostrarla. Un tuit de Petro del 2020 donde dice que el cártel de los soles sí existe. Lo vamos a buscar. Gracias por esa data. Apolo, gracias por hacerte miembro del canal. Gran abrazo. Aquí está queridísima amiga del canal. Moni Ramallo dice, excelentes noticias en la región desde la nueva gestión de Trump en Estados Unidos. Ya no tenemos que padecer los titulares wokistas de gestión Biden-Kamala. Es cierto, ha cambiado mucho el panorama cultural. Totalmente cierto. Aguaslab, gracias por tu donación. Abrazo hasta Colombia. Saludos desde Las Vegas. Trump, el mejor presidente de Estados Unidos, dice acá este cubano republicano. Un gran abrazo. Miren, acá tenemos el tuit de Petro. El cártel de los soles estaba en Colombia. Un ejército ético al servicio de la Constitución de la vida y la nación, vanguardia de la sociedad colombiana. Ese es el compromiso de Colombia, etcétera. Bien. 2020. El cártel de los soles, dicen el 25, no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. Mándame después por WhatsApp esta imagen, así también la subo a mi Instagram, pues brutal. Miren, Gustavo Petro, en el 2020 acusa que el cártel de los soles estaba en Colombia. En el 2025, convenientemente, el cártel de los soles no existe. Eso es Gustavo Petro, un mentiroso. Ahí está. Un ejército ético del servicio, qué bárbaro. Tremendo, un asco de ser humano, un asco de ser humano. Bueno, gracias. Listo, ahí tenemos la información. Gracias a este usuario que nos avisó de ella. A este usuario que nos manda una donación, gracias por eso. También aquí el doctor Campos, médico, nos manda una donación. Muchísimas gracias por apoyar el canal. A Rosy Rincón, gracias por esas membresías de regalo. Y también al queridísimo Diego Fernando Rojano, otro gran seguidor de este canal. Muchas gracias por eso. Livia Oficial, bienvenido al canal. Un fuerte abrazo. Aquí a este usuario desde México dice, querido Agustín, un gran abrazo. ¿Cuándo hablarás de todo el desmadre que está viviendo en México con todos los excesos y opulencia de la casta política? Todos por el momento parecen ser lo mismo. Mira, he estado yendo mucho a México últimamente. Ya voy a hacer algún programa, pero te cuento que he estado en Aguascalientes, he estado en Mexicali este año, he estado también en León, Guanajuato, es decir, he estado pasando bastante por México, Ciudad de México, etc. Ramón, querido, gracias por tu donación. Gracias por tu donación. Fuerte abrazo. A ver, Agustín, ¿cuándo vienes a Estados Unidos otra vez? Al área de Oklahoma, Kansas, no tengo fecha para Oklahoma, tengo fecha en Miami. Sé que no está muy cerca, pero tengo fecha en Miami en septiembre. Maburro tiene los días contados. Saludos, dice Gerardo Obregón. Abrazo grande. Saludos desde Perú, gracias por tu excelente trabajo, dice aquí esta usuaria. Gracias por seguirnos. Bien, queridos amigos. Hola, Agus, Kaiser por Chile Libre otra vez. Gracias, Paola, fuerte abrazo para vos. Agus, ¿cuál es tu prócer argentino favorito? El mío, Roca. Mira, el mío, doctrinalmente te diría que es Alberdi, ¿bien? Los zurdos como Bayer le dicen genocida. Sí, Roca posiblemente, y doctrinalmente Alberdi, te lo pongo de esa forma, Roca y doctrinalmente Alberdi. A todo esto, ¿en qué andará la ONU? Se pronunció al respecto, falso, están expresándose en contra de las deportaciones en Estados Unidos, dice esta usuaria, totalmente. Soy venezolano y quiero decir que se están olvidando de Alexander Granco Arteaga, es el brazo asesino de Maduro, totalmente, no se ha mencionado este personaje, gracias por esa aclaración. Dominicana con Venezuela, esto se acaba el jueves, le llegó la parca a Maduro. Es el fin indefectiblemente de los dictadores, dice Frank Moreno desde Dominicana. Gran abrazo para vos. Bien, hasta acá vamos a llegar. Gracias por seguirnos. Seguimos con más información. Bueno, en los días próximos, mi compromiso, ustedes saben, es siempre con los pueblos que quieren ser libres en nuestro continente, con los cubanos, los nicaragüenses, los argentinos, los chilenos, los peruanos, los colombianos. Estamos haciendo, pero soy una sola persona haciendo esto. Entonces, todo va teniendo su tiempo, su momento. Ahora estamos a full con Venezuela de la misma forma que hemos estado a full con Cuba en otros momentos, que hemos estado a full con Chile. De hecho, vengo de Chile desde hace pocos días, a full con Perú, a full con cosas en Estados Unidos. Mira, soy una persona, hago lo que puedo, pero trato de apoyar desde mi lugar, insisto, con todas las personas de bien que quieren libertad para sus naciones. Si querés apoyar económicamente mi trabajo, podés hacerlo a través de Patreon. El link de Patreon te lo dejo en la descripción de este video y aprovechar ciertos beneficios que yo le brindo a la comunidad de Patreon. Esta es una forma en la cual ayudas a financiar mi trabajo. Además, no te olvides de las giras de septiembre. Si estás en esos países y concretamente en esas ciudades, estás más que invitado con toda tu familia y te pido también que difundas entre tus amigos para que podamos tener un gran evento. Aquí esta queridísima amiga Kenny dice, gracias a la batalla cultural, Venezuela será libre. Con eso nos vamos. Gracias a la batalla cultural, Venezuela será libre. Suscríbanse
activen la campanita, dejen su like y nos vemos en otra ocasión muy pronto. Gran abrazo a todos. Bueno, hasta acá con este primer live de Agustín Laje que vamos a ver. Muy interesante con esto que mencionó Agustín y justamente como decía,